Hola amigos pensionados, bienvenidos a un nuevo video y nuevamente bienvenido a nuestra sección de tesis y jurisprudencias del Poder Judicial de la Federación. El día de hoy le vamos a hablar sobre una jurisprudencia que explica por qué la compensación garantizada no se incluye en el cálculo de la pensión. Ya saben que en nuestro despacho nosotros somos unos apasionados de la seguridad social y a nuestros clientes siempre buscamos la manera en que le podamos ayudar a que aumente su pensión. Y no solamente se da por una posibilidad, existen muchas posibilidades, pero hay otras que ya fueron cerradas las puertas y que no se pueden llevar a cabo juicios para pelear un asunto en particular. Y precisamente el día de hoy les quiero hablar de la famosa compensación garantizada. Ya saben que esa compensación garantizada surgió en la época del presidente Vicente Fox, que establecía que se debía de tener un emolumento, una gratificación a todo el personal, porque ya ven que tenían su gabinetazo y entonces se les tenía que pagar con una compensación que se garantizara que no se la iban a quitar, porque eran trabajadores que merecían tener esa prestación. Pero lamentablemente esa compensación garantizada siempre estuvo en duda de si se incluía o no en el cálculo de la cuota pensionaria. Ya sabemos que de manera general, porque no hay una ley que conglomere a todos los trabajadores al servicio del Estado, porque hay una pléyade también de organismos públicos que tienen sus propias reglas laborales y sobre todo de remuneraciones. Pero sí sabemos que la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado es la que aglutina de manera general, aunque no total, pero sí de manera general, a la mayor parte de los trabajadores de la administración pública. Y esta ley tuvo una reforma en 1982-83 en donde señalaba que el salario del trabajador al servicio del Estado se conformaba por el salario tabular, independientemente de las otras prestaciones que percibieran. Bueno, eso se interpretó de una u otra forma. Una interpretación que estuvo en boga durante muchos años fue que el sueldo era ese, pero que no importaba que también existieran otras prestaciones, también se debían de incluir. Los criterios que eran los menos de algunos tribunales decían que solamente era ese concepto y que los demás que se hayan pagado no eran considerados como parte del sueldo. Bueno, tenemos una crisis en el sistema de pensiones, eso es un hecho, eso lo sabemos todos, que cada vez es más fuerte la carga presupuestaria para el pago de todas las pensiones en particular. Y eso provocó que en el 2007 se emitiera la nueva ley del ISSSTE y que después empezaran a darse criterios, que empezaran a acotar el tema de cuál es el monto de la pensión, cómo se debería de calcular. Y bueno, durante muchos años nosotros peleábamos que se debe incluir todas las compensaciones porque precisamente el sueldo es la contraprestación por el servicio personal subordinado que se presta en este caso a la Administración Pública Federal. Pero se empezaron a dar criterios en donde se decía que en particular la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado y la nueva ley del ISSSTE, el artículo 17, que retomaba la definición del sueldo básico del artículo 15 de la anterior ley, que decía que sueldo era lo que incluía sueldo básico, sobresueldo y las compensaciones adicionales por servicios especiales, decían, todo eso que definía la anterior ley se debe entender como que es un solo concepto, es decir, el concepto del sueldo tabular. El sueldo tabular no existe ningún recibo de pago de los trabajadores al servicio del Estado. Entonces, ¿qué hicieron? Equipararon el famoso sueldo tabular al sueldo base. Ese concepto que viene en sus recibos de pago trabajador en activo como concepto 07 o 01, que es sueldo base, eso lo definen que es el concepto del sueldo tabular. Y decían que todas las demás compensaciones no se debían de incluir. Por temas de ordenamientos de menor jerarquía de la ley, pues la prima quinquenal sí se incluye, o quinquenio, mejor dicho, y la compensación por desarrollo y capacitación para el cálculo de la pensión. Pero todas las demás prestaciones no se calculaban y en particular la compensación garantizada tuvo mucho revuelo porque era en muchos trabajos, en muchos sueldos, es la prestación o la compensación que tiene el mayor monto, incluso mucho más allá del sueldo base. ¿Y eso qué provoca? En la práctica, que puedes tener jefes de departamento, gerentes, subdirectores, directores que cuando se pensionan no alcanzan ni siquiera la cuota máxima pensionaria. Pues eso provocó durante muchos años que se llevaran a cabo litigios para que se viera que se incluyera el cálculo de la compensación garantizada en el cálculo de la pensión. Pero desde el 2009 para acá, Suprema Corte ha emitido una tras otra muchísimas jurisprudencias. Yo puedo decir que ya hay más de 10 jurisprudencias emitidas por Suprema Corte, en particular la segunda sala de la Suprema Corte, la que ha emitido criterios. Y este es uno solo de ellos, el que les quiero presentar.
La jurisprudencia en concreto se publicó en abril del 2016 y dice: ISSSTE, el artículo 17 de la ley relativa, o sea, la ley del ISSSTE, al no prever a la compensación garantizada como parte del sueldo base de cotización, no transgrede el derecho a la seguridad social. Y en particular, entonces, ¿qué está diciendo? Es válido que la compensación garantizada no esté considerada dentro del cálculo de la pensión y con eso no se violan los derechos humanos del ex trabajador al servicio del Estado. O sea, ¡pum! Golpe fulminante para que uno, ya como abogado, pueda o tenga la oportunidad de lograr un beneficio a favor de su representado pensionado del ISSSTE para que la compensación garantizada en particular se incluya en el cálculo de la pensión. Insisto, esta solamente es una de muchísimas jurisprudencias que se ha encargado de emitir segundas salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hasta el cansancio para decir que no se deben de considerar. ¿Yo qué pienso al respecto? Yo creo que es una visión injusta. Ya se estableció que es legal y es constitucional y pues nos tenemos que alinear. ¿Y nosotros qué le decimos a nuestros clientes? Eso ya ni lo peleamos, porque sabemos que no lo vamos a ganar, que solamente vamos a invertir esfuerzo, tiempo y sobre todo las esperanzas de nuestro cliente en algo que ya sabemos al día de hoy que no se va a lograr. Pero no por eso dejamos de pensar que es una jurisprudencia o que es un punto de vista injusto. Y que eso no solamente le impacta a nuestros clientes que son de anterior ley, sino a los que están en cuentas individuales. ¿Por qué? Porque les impide la posibilidad de cotizar por ese concepto. Si un trabajador al servicio del Estado, sobre todo el que está en cuentas individuales, pero todos en general, lo que van a hacer cuando trabajan es aportar, cotizar de su sueldo para el fondo de pensiones. El que no se considera la compensación garantizada está provocando que el instituto en primera instancia cuente con menos recursos para poder brindar las 21 prestaciones a las que está obligada. En primera instancia, el impacto va directo a las finanzas del instituto, porque tiene menos recursos. Imagínense que de esa compensación garantizada se le descontara al trabajador y la patrona, el patrón, el Estado, también cotizara, pues tendría más recursos, sobre todo impuestos de alta jerarquía, que dijimos que la compensación garantizada pues es el monto mayor de pago. Pero además, al momento en que un trabajador se pensiona, lo que ahorró, pensemos en cuentas individuales, no va a ser considerado una compensación garantizada y eso le provoca una posibilidad menor de obtener un monto de pensión justo. Trabajadores en el anterior régimen, pues la principal desventaja es que esa compensación no va a ser incluida y el cálculo de la pensión pues va a ser mucho menor al que le correspondía. Injusto desde mi punto de vista, porque la compensación garantizada se paga precisamente como la contraprestación por el servicio personal subordinado que realizó el trabajador al Estado como patrón, y termina siendo una división injustificada desde mi punto de vista, artificial, para solamente evitar o disminuir la carga financiera, la carga presupuestal, sobre todo la carga impositiva o la carga contributiva que debería tener el Estado con relación a sus trabajadores. Pero bueno, insisto, este es mi particular punto de vista, legal y constitucionalmente. Ya Suprema dijo que no hay camino, que no hay nada que hacer, y pues nosotros tenemos que ser profesionales y responsables y decirles a ustedes, clientes en particular, que la compensación garantizada ya ni la peleé, pero sí puede pelear otras cosas. ¿Qué cosas podría pelear? Pues por favor llámenos a nuestros números telefónicos, contáctenos a través de nuestras redes sociales para que nosotros podamos revisar su caso de manera inicial. Este primer análisis es de manera gratuita, sin ningún costo para usted, para que analicemos y veamos cómo podamos ayudarle a que usted viva una pensión justa.